qué cosas tenemos que saber para el registro de cuentas, ¿no? Vamos a ir con nuestro caso de por acá. Bien, veamos. Entonces, dijimos que íbamos a ver ahora lo que se conocen como asientos contables, ¿no? ¿Qué cosas son los asientos contables, no? Entonces, los asientos contables son los registros de las operaciones de la empresa. ¿No? Entonces vamos a poner aquí ahorita ¿no? Entonces vamos a poner acá, vamos a simular que hemos abierto una empresa y que esa empresa está haciendo movimientos.
Listo, hemos puesto acá 7 operaciones, ¿no? Seis operaciones. ¿Qué ha hecho la empresa? Imaginemos que la empresa en un día, ¿no? Abrió hoy día y empezó a hacer movimientos, ¿no? Entonces, en el transcurso del día, ha hecho 6 operaciones, 6 movimientos, 6 transacciones. El registro de estas operaciones, de estas 6 operaciones, ¿no? El registro contable de estas operaciones se le conoce como asientos contables, ¿no? Que es el registro de las actividades de la empresa, es decir, de las operaciones que las empresas realizan, ¿no? Entonces, eso por el lado de entender qué cosas son los asientos contables, ¿no? Entonces, básicamente es el registro de las operaciones, ¿no? Si decíamos, ¿se acuerda que había una información de entrada, ¿no? Que la contabilidad clasificaba, ¿no? De ahí registraba. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, justamente, ¿no? Estamos en la parte del proceso contable. Tenemos información de entrada que justamente estas operaciones, ¿no? Entonces, estas operaciones es la información de entrada que yo tengo en mi proceso contable. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a registrar, ¿no? Antes de esto. Bien, hay algo que vamos a empezar por acá. Entonces, existen una forma de registro, ¿no? Que se conoce como la cuenta T, ¿no? La cuenta de deudor acreedor. Esto, cuenta T. ¿Mm? Que básicamente te dice que las cuentas se clasifican, ¿no? El registro contable se hace de esta forma, es decir, se registra una cuenta en el lado del debe, ¿no? O el lado del deudor y otro en el lado del acreedor o el haber, ¿no? Esto, yo tengo una forma en la que lo aprendí, ¿no? Bueno, que de varios profesores, uno de ellos me enseñó un método que lo aprendí y desde ahí nunca me he olvidado, 20 años, ¿no? Ha sido como que la forma más directa, simple de poder aprender los registros de los estados financieros, ¿no?
que para muchos es muy complicado porque cada cuenta, es decir, activo, pasivo, capital, ingreso y gasto, cada cuenta se comporta diferente, es decir, se registran de forma diferente. Pero si tú entiendes esto que te voy a explicar ahorita en estos los siguientes 5 minutos o 10 minutos, hemos resuelto el gran nudo con el que te puede complicar todos los registros, ¿no? Y si ese registro, si esto lo entiendes bien, el registro va a ser súper fácil y o sea, todo lo demás de aquí en adelante el curso va a ser recontra papayita, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Como les decía, cada cuenta se registra de forma distinta. Es decir, los activos, los pasivos, el capital, el ingreso y el gasto, cada una de estas 5 cuentas se registra distinto, ¿no? Y como habíamos dicho anteriormente, la información de entrada, que es, por ejemplo, estas 6 cuentas que me están dando acá, yo las voy a agrupar, ¿no? En estos 5 grandes cuentas, ¿no? Activo, pasivo, ingreso, capital y gasto. Voy a agrupar mis 5 cuentas y de ahí voy a comenzar a registrar. Y cada una se registra diferente. Pero hay una forma en la que me parece que es fácil de aprender o relativamente un poco más fácil de aprender, ¿no? Y es acordarse de esta técnica. Listo. ¿Y qué dice esto? Pero no entiendo hasta ahorita nada. Vean, y lo vamos a explicar paso a paso. La cuenta T o el principio contable y el principio de la doble cuenta en contabilidad te dice, ¿no? El principio de la doble cuenta te dice que cada que hay un movimiento, ¿no? Cada que hay una operación en la empresa, existen por lo menos 2 cuentas que se mueven, ¿no? Es decir, siempre que hay una operación en la empresa, se mueven por lo menos 2 cuentas, ¿no? Es decir, no se mueve una cuenta sola. Hay una transacción, por más mínima que sea, se mueven por lo menos 2 cuentas. Y acá en los ejemplos nos vamos a dar cuenta, no vamos a ver que se mueven más inclusive, más de 2 cuentas en una sola operación. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo entiendo que cada que hay una operación se mueven por lo menos 2 cuentas, yo ya tengo que ir predispuestos a saber que en cada movimiento tengo que por lo menos encontrar esta dualidad. ¿Cuáles son estas 2 cuentas o estas cuentas que se mueven? ¿No? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de las cuentas? ¿No? Vamos a empezar, ¿no? El principio de la partida doble, ¿no? Como les decía, es un principio fundamental, ¿no? En el que dice que cada transacción financiera se registra en al menos 2 cuentas, ¿no? Muy importante, ¿eh? No se olviden eso, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ¿no? Que una transacción financiera, es decir, un movimiento, una operación que hace la empresa, se registra en al menos 2 cuentas, una del debe y una del haber. Es decir, una de este lado y una de este lado, ¿no? Una del debe y una del haber, ¿no? De tal forma que este registro se mantenga equilibrado, es decir,
que se mantenga que en ambos lados, en el lado del debe y en el lado del haber, se mantenga la igualdad. Es decir, mantengan el mismo valor. ¿Mm? Listo, ¿no? Entonces, cada que hay un movimiento, se mueven por lo menos dos cuentas. Una en el lado en el debe, puede moverse más, ¿no? De tal forma que se mantenga siempre equilibrado, que el lado del debe tiene que ser igual al lado del haber, ¿no? Bien, entonces hasta ahí que estoy entendiendo que cuando hay un movimiento, una operación en la empresa, se mueven dos cuentas, una del lado izquierdo y una del lado derecho, una del debe y una del haber, ¿no? Ya, por lo menos. De tal forma que un lado tiene que ser igual al otro, para que se mantenga el equilibrio. Ya, ok, hasta ahí entendí. Fácil, chévere, rápido, ¿no? Simple, bien, paso a paso. Listo, si entendí eso, cada que se mueve una cuenta, cada que hay una transacción, se mueven por lo menos dos cuentas. Una del debe, una del haber. De tal forma que ambos lados se mantengan iguales. Igualdad. Lo siguiente que tengo que saber es cómo se registran las cuentas, ¿no? Entonces ahí va esta ayuda que les puede servir, ¿no? Vean, en el lado del debe vamos a colocar AG, ¿no? Esto mentalmente, obviamente, o apúntenle en un papelito, en un cuadernito, en un lápiz, para que se acuerden, y una vez que ya se lo acuerdan de memoria, ya no lo van a necesitar apuntar, ¿no? Pero es relativamente fácil también porque no tiene muchas letras, y si tú entiendes el concepto, solamente tienes que aprenderte dos letras. Entonces, tenemos una cuenta T, debe haber. En el lado del debe voy a colocar AG, ¿no? Y en el otro lado voy a colocar IPC. En el lado del debe, AG suman y en el lado del haber restan, ¿sí? A ver de nuevo, paso a paso, lentamente. ¿Mm? En el lado del debe voy a colocar A de activo y G de gasto, ¿no? Y para que esto me ayude, tengo que entender que AG suma en el debe, es decir, suma en este lado, en el lado del debe, que estamos colocándolo ahorita. Suma quiere decir que aumenta su valor en ese lado, aumenta el gasto, aumenta el activo, compro más activos, ¿no? Suma en el lado del debe, quiere decir eso, ¿no? Que la variable se mueve positivamente en el lado del debe, ¿no? Y si se mueve negativamente, resta en el haber, es decir, resta en el lado derecho. ¿Mm? Muy importante. ¿Mm? Lo repito, si el activo suma, es decir, hago una venta y tengo más efectivo, suma, ¿no? Si no es positivo y suma, suma en el lado del debe. Si hay una resta de efectivo porque ha salido, ¿no? Ha disminuido la cantidad, entonces esta disminución se registra en el lado del haber, en el lado derecho, ¿no? Y eso es todo lo que tienes que aprender. El activo y el gasto se comportan de la misma forma. Suman en el lado del debe y restan en el lado del haber.
¿Ya? Si tú entiendes esto, y ahorita en la práctica lo vamos a ver para poder ayudarnos mejor, si tú entiendes esto, medio examen. Entonces, el activo y el gasto suman en el lado del debe, cuando suma su valor, ¿no? Producto de la transacción, cuando suma su valor, suma en el lado del debe. Y si disminuye su valor o resta su valor, entonces este se registra en el lado del haber, es decir, en el lado derecho. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue entonces? Bueno, si tú has entendido, ¿no? O más o menos vamos a ir desmenuzando. Si nosotros entendemos que son cinco las grandes cuentas que hemos visto, ¿no? En en estas semanas que hemos ido teniendo clases. Y de estas cinco grandes cuentas, yo ya tengo aquí dos, el activo y el gasto. Me falta el ingreso, el pasivo y el capital. Me falta el ingreso, el pasivo y el capital. ¿No? Y esas son las siglas de IPC. ¿No? Entonces, esas tres cuentas, ¿cómo se comportan? Entonces vean la posición en la que las he escrito, ¿no? Y entendamos juntos. Si el activo y el gasto suman en el lado del debe y restan en el lado del haber, ¿no? Esa es toda la información que le he dado yo hasta ahorita, profesor, ¿no? Ahora lo siguiente que le voy a decir es, las otras tres cuentas, ustedes entienden mentalmente y visualmente, ingreso, pasivo y capital, las otras tres cuentas se comportan a la inversa de las dos primeras, es decir, lo opuesto de las dos primeras. Si estamos entendiendo lo mismo, quiere decir que el ingreso, el pasivo y el capital, cuando aumentan su valor, suman en el lado del haber y cuando disminuyen su valor, se registra en el lado del debe. Es decir, lo opuesto a cómo se registran el activo y el gasto. ¿Sí? De nuevo, el activo y el gasto suman en el debe, restan en el haber. Suman en la izquierda, restan en la derecha. Y los otros tres se comportan lo opuesto. Es decir, suman a la derecha, restan a la izquierda. Suman en el debe, restan en el haber. Y eso es todo. Si hemos entendido esto, muchachos, créanme que ya hemos avanzado bastante. Pueden darse por satisfechos por hoy porque como le digo, es el nudo que tienen muchos, ¿no? Y ahorita que hagamos estos ejercicios, ¿no? Estas cuentas de arriba, vamos a dar cuenta que creo que lo vamos a poder aclarar un poco mejor, ¿no? Aunque me parece que está bastante digerible, entendible, ¿eh? Entonces, activo y gasto suman el lado izquierdo, restan el lado derecho, ¿no? Si lo quieren ver por izquierda a derecha. Siempre y cuando no se olviden que el debe es a la izquierda y el haber a la derecha, no hay problema, ¿no? El activo y el gasto suman a la izquierda, restan a la derecha, ¿no?
y el ingreso pasivo y capital suman a la derecha, restan a la izquierda, ¿no? O dicho de otra forma, el activo y el gasto suman en el lado del D, restan en el lado del haber. Y el ingreso pasivo y capital suman en el haber y restan en el debe. Para que se acuerden, activo y gasto suman a la izquierda, restan a la derecha y los otros al revés. Veamos unos ejercicios. Entonces vamos a ponerlo por aquí para que se vea mejor. Entonces siempre vamos a registrar la cuenta T, ¿no? Vamos a la primera transacción, ¿no? Número uno, dice acá. Lean conmigo, ¿no? Vamos a ver cómo es el método para poder registrar las cuentas. Por el método que yo les sugiero, ustedes pueden elegir el que más les haga fácil a ustedes, ¿no? Más les ayude. ¿Mm? El que yo les propongo siempre es el que a mí me ha parecido más fácil, ¿no? Y creo que a veces es más fácil de entender también para algunos. Pero si no, usted puede elegir otro que les haga más fácil, ¿no? Entonces, número uno, cuando yo tengo una transacción, lo primero que tengo que hacer es leerla completo y poder identificar las cuentas. Siempre teniendo en mente que ya la teoría me dice que siempre que hay una transacción, ahí se mueven por lo menos dos cuentas. Así que definitivamente, si yo veo una transacción, mínimo, tengo que identificar dos cuentas. Entonces, a ver, avancen conmigo para que así podamos entender, ¿no? E ir aprendiendo. Entonces, la primera operación que tengo aquí me dice venta de 1.000 soles en productos al contado. Esto, ¿qué cuentas podemos identificar que están participando en esta operación? De las cinco cuentas principales, ¿no? ¿Cuál es las cuentas que están apareciendo acá? ¿Cuáles creen? Ingresos. Ingresos, ok, la venta, si la venta es un ingreso, ¿no? ¿No? Correcto. Entonces, ingreso es una cuenta que está participando. ¿Qué más? Alternativas, no importa, ahí así vamos aprendiendo, va quedando. Los activos, ¿cómo qué? Activos, ¿cómo qué? ¿O qué cuenta del activo, mejor dicho? Mm, no, pero has tocado un punto importante que ahí lo vamos a ver más adelante, ¿no? Un asterisco, pero no es inventario, ¿no? La otra cuenta que se está moviendo aquí es el efectivo. Efectivamente sí es activo, pero por eso pregunté qué cuenta del efectivo, qué cuenta del activo, porque en este caso es efectivo. Te está diciendo venta de 1.000 soles, o sea, te está diciendo ingreso por ventas, ¿no? Esa es una cuenta, la venta. Y después está diciendo al contado. ¿Y al contado qué cosa quiere decir? Que me está pagando
hoy, ahorita, en ese momento, cash, mano a mano, ¿no? Le doy la plata, se lleva el producto. Quiere decir que es una venta al contado. Entonces, aquí hay dos cuentas que se están moviendo, ¿no? La cuenta de ingreso y una cuenta del activo, para ir identificando cuenta a cuenta, ¿no? Entonces, en esta primera operación, estamos identificando que es una venta, ¿no? Una cuenta y la otra es un activo, porque es al contado. Si leemos, ¿no? Ya con el conocimiento que estamos ya adquiriendo, ¿qué me está diciendo esto en palabras contables? Que acá hay una venta, que había un ingreso, ¿no? Por ventas, y que producto ese ingreso yo he recibido un efectivo, ¿no? Es decir, un pago que es en activo, un pago en activo corriente, en efectivo. Entonces voy a registrar eso, ¿no? Veamos. Según mi cuadrito que yo tengo por aquí, ¿no? Que me va a ayudar, voy a registrar aquí. Si me dice que es una venta de 1.000 soles de un producto, ¿no? Y este es un ingreso, entonces vamos a registrar acá. Ingreso por ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta el ingreso? Hemos dicho ahorita, según nuestro cuadrito que está acá en amarillo. El ingreso suma en el lado A ver, del haber, ¿no? Entonces, si el ingreso suma en el lado del haber, vamos a colocar aquí en el lado del haber 1.000. Listo. Y la otra cuenta que participa es una cuenta del activo. Y en este caso es una cuenta efectivo, porque me están diciendo que me están pagando al contado, ¿no? Entonces, esta es una cuenta efectivo. Que he recibido efectivo, ¿no? Es una cuenta del activo. ¿Y el activo cómo se comporta? ¿Dónde suma? al deber. En el debe, ¿no? Entonces yo coloco mis 1.000 acá. Y miren, de casualidad, coincidencia, sin querer queriendo, ambos lados suman 1.000, ¿no? Como me dice el principio de la partida doble, ¿no? Que en contabilidad, cada que hay un movimiento contable, se mueven por lo menos dos cuentas, ¿no? De tal forma que el lado del debe es igual al lado del haber. Esta es la transacción número uno. Vamos a ver. Número 2, ¿no? Ahí vamos entendiendo. Por eso que en la parte de los ejercicios uno creo que entiende un poco más, ¿no? O termina de cerrar alguna idea. Segundo, ¿qué dice acá? Compra de equipo, ¿no? Por 600, la cantidad. La mitad al contado, la mitad a crédito, ¿no? ¿Cuántas participan aquí? Identifiquemos, ¿no? Que es el primero que deberíamos de hacer. ¿Qué cuentas participan? No estoy pasivo. Gasto y pasivo. A ver, ¿cuál es el pasivo? El pasivo es el acrédito. Claro, una compra de crédito que son 300.
¿Cuál sería el gasto? La compra al contado, que son 300. Ya, ok, listo. Entonces, eso sirve para terminar de aclarar algunas cosas. Por ejemplo, la compra del equipo, ¿qué significa? Ustedes tienen que ponerse siempre en la mente de que ustedes son los dueños de la empresa, ¿no? Si ustedes, si la empresa, y ustedes como dueños de empresa, compran un equipo, ese equipo, qué cosa viene a ser para ustedes? ¿Un activo, un pasivo? Un activo. Un activo, ¿no? Porque el equipo, si ustedes lo pueden ver, y si no, aquí lo vamos a poner para que nos termine de quedar claro por qué. Acá está, vean, activo no circulante, propiedad, planta y equipo. Por eso, como le decía, identificar las cuentas, es decir, qué cuentas son del activo, ¿no? Circulante, no circulante, corto plazo y largo plazo, es importante porque van a poder identificar más rápidamente las cuentas. Además, más adelante en el análisis se va a dar cuenta que es muy importante poder separar circulante de no circulante. Bien, entonces el equipo es un activo. Entonces acá hay una cuenta que participa, activo. ¿Quién más participa acá? Pasivo, me dijo su compañero. ¿Participa otra cuenta más? ¿Alguien por ahí? Gastos, ¿por qué? A ver, ¿cuál sería la idea? Ajá, ya te entendí. Ok, vamos a poner acá. Bien. Entonces, ¿por qué no he puesto gasto, como dice su compañero? Vamos a aclarar ese tema para poder justamente entender por qué no. La empresa compra un equipo, ¿no? Y el equipo es un activo, ya quedó claro. Y acá me dice, coma, la mitad al contado. ¿Qué cosa quiere decir que ha pasado en ese momento? Que la empresa, ¿qué cosa ha hecho? Ha pagado, ¿no? 300 al contado y 300 a crédito. Es decir, que el equipo que ha costado 600, 300 lo ha pagado ¿con qué? Con efectivo. Con efectivo, ¿no? Por eso dice al contado, lo ha pagado con efectivo. Y la otra parte lo va a pagar después. Por eso dice lo va a pagar a crédito, ¿no? Entonces, lo que se está moviendo no es el gasto, es el efectivo, ¿no? Si bien yo entiendo que tú entiendes que como hay un pago de efectivo es una salida de plata y por lo tanto es un gasto, ¿no? En este caso no es así. El concepto del asiento contable es entender la operación en qué significa para la empresa, es decir, qué significa en el sentido de si se mueve alguna de las cuentas relacionadas con la transacción, ¿no? En este caso te están diciendo que está comprando un equipo. Tú
con el conocimiento que ya vamos adquiriendo, vamos pensando, pues, ¿no? Si el equipo es un activo, ¿no? Y si el activo, mi profe me ha dicho 3 semanas, ¿no? El activo es igual a pasivo más capital, y yo tengo que el equipo es un activo, este activo se tiene que ver financiado con pasivo o con capital, ¿no? Entonces, sigo leyendo y dice al contado. Al contado, ¿qué significa? Que yo he pagado en el momento. Si yo he pagado en el momento, ¿qué significa eso para mí? Significa que he desembolsado efectivo. ¿No? Porque para que me den el equipo he tenido que ver, lo primero que he tenido que haber sucedido en orden de tiempo es que yo he tenido que haber desembolsado la mitad. Lo otro que ha tenido que haber sucedido es que la otra mitad me lo hayan puesto en un pago a crédito, ¿no? Y me hayan dado el equipo. Y a partir de ese momento el equipo ya es mío. Entonces hay una salida de efectivo. Y este efectivo también es un activo. Y el otro, el crédito, es un pasivo. Entonces, por lo tanto, este activo se está financiando con qué? Otro activo y con pasivo. Entonces tenemos que pensar cronológicamente qué ha sucedido para yo comprar el equipo, pues, ¿no? Yo compro el equipo, voy a la tienda, lo veo, pago, me dan el crédito y lo saco. Entonces vamos a registrar esa operación aquí. ¿Qué me ha dicho que ha pasado? Compra de equipo. Compra de equipo. El equipo es un activo, como ya lo acabamos de decir, ¿no? El equipo es un activo. ¿Y el activo dónde suma? Al deber. En el debe, ¿no? Compra equipo entonces 600. ¿Qué otra cuenta se mueve más? Aquí dice al contado efectivo. Entonces es otra cuenta que se mueve, ¿no? Efectivo. El efectivo es Activo. un activo y en este caso está disminuyendo, ¿no? Porque está saliendo efectivo. Le dice la mitad estoy pagando al contado. Entonces ustedes pónganse a pensar, yo tenía plata en mi bolsillo, ahora tengo menos porque he pagado 300. Entonces, si yo tengo menos efectivo, ¿dónde resta el efectivo? En el deber. ¿Dónde resta el efectivo? Ah, el resto en el deber. Resta en el haber, ¿no? Suma en el debe, resta en el haber. Y en este caso está restando, porque está disminuyendo la cantidad de efectivo que tengo. Entonces resta en el haber. ¿Qué otra cuenta más está moviendo? Pasivo, ¿no? Porque tengo la mitad a crédito. Es una cuenta por pagar, o crédito por pagar, o pago proveedores, cualquiera de los nombres con el que lo puedan registrar o ver por ahí, lo van a poder colocar. Entonces, la cuenta por pagar, ¿qué cosa es? Es un, Un pasivo. es un pasivo. ¿Y el pasivo dónde suma? Porque en este caso, este pasivo está sumando su valor. Antes no tenía. Iría 300 al haber. Ya, y suma en el lado A ver. del haber, ¿no? Entonces, me acuerdo de mi cuadrito, acá está, y sé que el ingreso suma en el lado del haber. Entonces lo pongo aquí. Y como pueden ver, al igual que en la primera operación, suman también 300 ambos lados, es decir, el lado del debe y el lado del haber. Es decir, se cumple con el principio de la partida doble.
que el lado del debe es igual al lado del haber, ¿no? Y que cuando hay una operación se mueven por lo menos dos cuentas. En este caso estamos moviendo tres. Tres cuentas, ¿no? Dos del activo, una del pasivo. Siguiente cuenta, número 3. ¿Qué dice la cuenta número 3? Dice, venta de 450 en producto, a crédito 15 días, ¿no? Esto quiere decir que yo he realizado, ¿no?, una venta y que esta venta la he vendido a crédito 15 días. ¿Qué cuentas participan aquí? ¿Qué cuentas participan? El activo. ¿Alguien más? Bien, acá dice que es una venta, ¿no? Quiere decir que hay una venta de productos, por lo tanto hay un ingreso por ventas. ¿Qué más me dice que hay acá? Que esta venta ha sido a crédito, es decir, que yo he vendido unos productos, ¿no? Y que esta venta no me han pagado ahora, me van a pagar en 15 días. Por lo tanto, es una cuenta por Por cobrar. una cuenta por cobrar y es una cuenta él Activo. activo, ¿no? Una cuenta por cobrar es un activo circulante, ¿no? Entonces acá participan dos cuentas. Lo registro, lo pongo por acá. Tengo mi ingreso por ventas, ¿no? ¿Dónde suma el ingreso? En el haber. En el haber. Y tengo que esto es una cuenta por cobrar, ¿no? La cuenta por cobrar es un activo y el activo suma en el lado del En el debe. el debe. 450, ¿no? Y también se vuelve a cumplir con el mismo principio de partida doble, ¿no? Que el lado derecho y el lado izquierdo es la misma cantidad, ¿no? Y se mueven por lo menos dos cuentas, ¿no? Entonces ya se van dando cuenta de que si ustedes han entendido bien la clasificación de las cuentas y este cuadrito que está acá en amarillo, van a poder ir registrando todas las cuentas. Y esto que estamos acá haciendo al lado derecho, esta cuenta T se conoce como libro diario. Aquí la vamos a poner acá. Libro diario. Y libro diario, básicamente, ¿qué cosa es? Es el registro de las transacciones en las empresas mediante la cuenta T. Es decir, esta cuenta, esta forma de registro, ¿no? Y tiene que seguir esta forma porque, como le digo, en la contabilidad es muy rigurosa en ese sentido. Y si ustedes lo hacen en otro orden, de otra forma, eh, no lo consideran. Sí, entonces veamos la siguiente operación. Reparación de equipos y mantenimiento por 320 al contado. ¿Qué cuentas participan? En gasto y activo. Gasto y activo, correcto. Gasto y activo. Gasto porque la reparación de equipo y mantenimiento es un gasto operativo, ¿no? Y
al contado quiere decir que hay un movimiento de efectivo, ¿no? Y el efectivo es una cuenta del activo, ¿no? Entonces vamos a registrar. Preparación de equipos y mantenimiento, que es un gasto, y el gasto ¿dónde suma? En el debe. Suman el debe, ¿no? Y este se paga con efectivo, dice, ¿no? Por lo tanto, si hay una salida de efectivo, ¿el efectivo dónde resta? En el haber. En el haber, 320. Listo, ya ves, ya vamos agarrando ritmo. Y por eso, como les comentaba anteriormente, si uno practica, y no mucho, unos cuantos de estos ejercicios, ya te lo aprendes, te queda. Solamente tienes que aprenderte esta parte, ¿no? Y entender bien estos conceptos, y a ver que más adelante ya solamente es qué nos quiere decir toda esta información que estamos trabajando ahorita. Y entonces, reparación de equipo. Número 5, pago de servicios. Luz, agua, 280 al contado. ¿Qué cuentas participan? Pasivo y activo. Gasto y activo. Igual que en el anterior, ¿no? También nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? A medida que vayan avanzando, que hay algunas cuentas que se repiten porque se utilizan más, son de uso más frecuente. Pago de servicios, ¿no? El pago de servicios es de 280 al contado. Pago de servicios. Los servicios es un gasto donde suman En el debe. y este se ha pagado con efectivo, y el efectivo resta en el lado del haber. Y por último hay un gasto en publicidad de 80 a crédito. Gasto de publicidad 80 a crédito. Entonces, gasto de publicidad el gasto suma el lado del debe, ¿no? Y de cuenta por pagar, que son pasivo, suma en el lado del haber. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 operaciones que son las 6 operaciones que nos han dado acá a la mano derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa es la forma de registro. ¿Qué podemos concluir acá? Que una forma de verificar de que su registro esté bien hecho es justamente que coincidan, ¿no? El lado del debe y el lado del haber. Que a la hora que apliquen esta técnica, efectivamente el lado del debe y el lado del haber les coincida con esto, ¿no? Porque a veces algunos, ¿qué va a pasar o qué puede pasar, ¿no? Les digo porque son casos de la vida real, ¿no? No es que lo esté inventando. Puede ser que alguien se equivoque y registre así. Y miren cómo es, cuál es lo complicado de esto,
o por qué es difícil esto, ¿no? O por qué se le hace complicado a algunos. No es como le digo por lo difícil de las operaciones, sino por errores como este, ¿no? Imagínense que alguien registre en el lado del asiento el debe, ¿no? El ingreso por ventas en el lado del debe, en vez de registrarlo en el lado del haber. ¿Qué va a pasar? ¿No? Que seguramente en su mente él va a decir, en algunos casos puede suceder, como el lado del debe es igual al lado del haber, entonces acá va 450, ¿no? Y doblemente error, porque la cuenta por cobrar, ¿no?, que es un activo, no suma en el lado del haber. Entonces también está mal, ¿no? Pero como él el error fue este error lo va a jalar a que cometa este otro error. Y al final va a parecer que cuadra, ¿no?, que el lado izquierdo es igual al lado derecho, pero en realidad los dos están mal registrados. Y al final, como vamos a entender unas semanas posteriores, estos datos mal registrados te van a llevar a que al final te salga un resultado erróneo, equivocado. Y lo difícil del error es que no lo puedes identificar, porque el error puede ser de 450, puede ser de 900 o puede ser por un múltiplo de estos. Entonces, eso es lo complicado acá, el no tener suficiente detalle a la hora de registrar o no verificar. Registras y por hacerlo rápido, que ese es el error que cometen muchos, por hacerlo rápido a la hora del examen, ¿no?, por escribir, por registrarlo rápido, se equivocan a la hora de registrar y eso los puede llevar a errores más adelante operativos. Es decir, más adelante sumas y no es que te equivocaste en la suma, sino que registraste mal un número y todo lo demás, por consiguiente, va a salir errado, ¿no? Entonces, eso es lo que, como les decía, se hace complicado. Esto, si ustedes entienden bien esto y pueden verificar, van a saber que el verificar les va a poder ayudar a darse cuenta si lo han registrado bien o no. ¿Cómo verifican? Si efectivamente participan más de dos cuentas, si el lado izquierdo está y el lado derecho suman el mismo monto y si cumplen con esta regla acá que está en amarillo. Si después de registrar pueden verificar de que esas tres cosas se cumplen, entonces está bien registrado, ¿no? Y lo que quiere decir que más adelante, es decir, que cuando jalemos la información para los estados financieros, van a estar bien hechos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bien. ¿Todo claro, jóvenes? Bien. Listo. Hasta acá ha sido la clase de hoy. La próxima semana traigan su calculadora para comenzar a hacer ejercicios, ¿no? Un poco más de ejercicios de estos, ¿no? Para ya familiarizarnos bien. Sí, y esa es la clase de hoy. Bien, jóvenes, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. No te pregunto.